Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores, misionero claretiano. Este es su espacio de reflexión bíblica del Ministerio Buena Nueva. Sea usted bienvenido, bienvenida. El evangelio que meditamos hoy es Marcos 1 del 14 al 20. Escuchemos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este día es la fiesta de la conversión de San Pablo. El evangelio que he leído no es el del día, sino es el de ayer domingo. Y en realidad el evangelio de ahora tiene que ver mucho también con la llamada. De hecho, el evangelio de la conversión de San Pablo es Marcos 16 del 15 al 18 y es como el Señor los envía. Hoy también el evangelio es de envío, es de llamada. Entonces coinciden y he querido retomar el evangelio de ayer porque es un evangelio muy hermoso y quería como mandar una reflexión sobre eso. La primera cosa que me encanta de este evangelio de ayer y me dejó muy impresionado es cómo inicia. Después de que arrestan a Juan, Jesús se va a predicar. Un momento difícil. A Juan lo han arrestado por ser profeta de la verdad, por haber anunciado el reino de Dios. Esto que Jesús dice, que se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya cerca, es la misma predicación de Juan. Y esa predicación de Juan, a Juan le ha traído problemas, le ha traído dificultades. Juan era un profeta que era muy querido, pero también era un profeta que había creado conflicto. Juan también fue un profeta que creó conflictividad. Y esa predicación de Juan, pues le va a traer grandes dificultades hasta el punto de matarlo. Y Jesús se da cuenta que ese es su tiempo, que ese es su momento. Descubre que Dios lo está llamando. Juan sale de escena y entra él. Qué importante es en la vida descubrir cuándo es el tiempo de Dios, cuándo Dios quiere algo de ti, cuándo Dios quiere cambios o cuándo Dios quiere que des pasos. Descubrir los caminos de Dios es una tarea que debemos tener siempre en nuestra vida. Jesús, en esa sintonía con Dios, descubre que Dios lo llama y empieza su camino, empieza a predicar. Por lo cual la primera cosa que debemos tener es tener la convicción que Dios siempre nos va a presentar caminos y a los cuales debemos responder. Los caminos de Dios tienen que ser siempre aquellos a los cuales estemos abiertos para poder dar una respuesta. Como Jesús, tengamos esa disposición de corazón para responderle a Dios. Por eso Jesús, cuando nos invita a asumir el reino de Dios, nos pide dos cosas: conversión, arrepiéntanse, dice, y creer. Creer y conversión, dos cosas. No solo es creerle a Jesús, sino arrepentirnos de verdad. O sea, que hayan cambios, que hayan transformaciones. Los caminos de Dios siempre nos van a pedir conversión, transformación. Miren ustedes a los discípulos que llama hoy, a Simón y a Andrés, los llama. Les presenta un nuevo camino y ellos, dice, inmediatamente dejan las redes y lo siguieron. Lo mismo que a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, también dejan las redes, pero dejan también a su padre. Es decir, los 4 discípulos hacen decisiones fuertes, cambian de camino, porque la transformación, el camino de Dios siempre nos va a pedir algo nuevo. Dejar cosas para asumir verdaderamente el camino del Señor. A Pablo también hoy. Pablo hoy, en la primera lectura de este día, cuando nos habla de su llamada, él lo va a decir así, que dice que camino de Damasco, él miró una luz y cayó rostro en tierra y escuchó una voz que le decía: Pablo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí: Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús de Nazaret. Y entonces dice que Pablo le dice: ¿qué debo hacer? Y Pablo se dispone. Ve a Damasco, dice, ahí te van a decir. O sea, Pablo se convierte, deja un camino, asume a Jesús
y empieza un nuevo sendero. Dios te invita a cambios, a transformaciones. Los caminos de Dios siempre van a pedir algo más de nosotros. Ojalá que también estés disponible, que estés dispuesto, que estemos dispuestos a esos cambios que el Señor nos pide. Que el Señor te bendiga, que te conceda un hermoso día. Si la reflexión sirve para evangelizar, compártela. También te invito a que te suscribas a los canales de YouTube y de Facebook del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.